¿Qué tal amigos de la hora? Nuestros seguidores en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Continuamos dándole cobertura a las elecciones generales en Estados Unidos que serán este martes 5 de noviembre. En esta ocasión queremos conversar con el analista político Renzo Rosal para hablar un poco acerca del impacto que tienen estas elecciones en nuestro país. Así que le damos la bienvenida al licenciado Renzo Rosal. Muy buenos días. Muy buenos días, un gusto estar con Bien, ustedes. gracias. La primera pregunta que yo le hago es, pues, ¿qué tanta cree usted que es la atención que está generando en Guatemala la elección en Estados Unidos por parte de sectores políticos, empresariales, sociales y, por qué no decirlo, también de parte de esas redes de corrupción que operan en el país? ¿Qué tanta atención e importancia tiene para ellos la elección en Estados Unidos? Bueno, sin lugar a dudas, en general las elecciones en Estados Unidos siempre han llamado la atención por ser primero eh, una potencia hegemónica, una potencia global. Segundo, por la relación histórico-política, económica, comercial, etcétera, que se tiene con Centroamérica y especialmente con Guatemala. Pero yo diría que a esa capa de importancia, digámosle, tradicional, habría que sumarle un poco la dosis que ahora implica un hecho concreto. Estamos ante una elección que probablemente sea la más reñida en la historia política de Estados Unidos. El mismo sistema electoral estadounidense, el tema de que esté, o la característica de que sea un bipartidismo muy sólido, da como resultado que las elecciones sean siempre, digamos, ajustadas, pero nunca antes probablemente como vaya a ser el escenario del próximo martes 5, que está a la vuelta de la esquina. Y a eso hay que sumarle el hecho que usted ya de alguna forma estaba planteando como preámbulo, que también hay grupos de interés, grupos de poder en este país que apuestan férreamente, que inclusive están financiando la campaña especialmente del Partido Republicano, buscando que la llegada de ese partido al poder o el regreso de Donald Trump a la presidencia signifique para ellos, digámosle, recobrar fuerza, recobrar gasolina para poder acentuar el régimen de impunidad que históricamente ellos mismos han planteado en el país, y que la impresión es que hay ahora, digamos que riesgos a ese régimen de impunidad, y que la llegada del Partido Republicano les podría garantizar, digamos, quitarse esos riesgos, recomponer la correlación de fuerzas en el país y de paso facilitarles el retorno de las visas, el que pudieran salir, digamos, de ciertos listados, el listado Engel o la aplicación de la ley Magnitsky, otras que les han dificultado también sus operaciones políticas y económicas. Eso creo yo que es una razón adicional que hace que haya una fuerte dosis de interés, y habría que incorporarle también una dosis que yo le llamaría de morbo, ¿verdad? Es decir, también hay una dosis de morbo que es producto mucho de los bulos, de la desinformación, que en época electoral se hace mucho más exponenciales, y que en el caso de la elección norteamericana eso se incrementa notablemente. Bien, bueno, precisamente en ese punto hemos visto a personajes como el mismo Rafael Curruchiche, que está haciendo, pues como se dice, la UPA, ¿no? Para que Trump pues llegue a la presidencia. También hemos visto a personajes como Alejandro Sinibaldi, que pues prácticamente y de forma muy cuestionada se ha librado de todos los procesos judiciales que enfrenta. Hemos visto que ellos están justamente como que haciéndose de lado del expresidente Trump, pero ¿de verdad cree el licenciado que estos sectores tienen esa impresión de que les va a ir mejor con un gobierno republicano? Porque uno se pone a pensar, Estados Unidos tiene de tanto que preocuparse que si de verdad va a ponerse del lado de esta gente acá en Guatemala. Claro, ahí usted pone un tema que es fundamental. Primero hay que considerar que los temas torales o centrales o estratégicos de la política exterior norteamericana en general y hacia Centroamérica y Guatemala en especial son muy estables. Es decir, la política exterior norteamericana está caracterizada a lo largo de la historia por ser eso, estables. Es decir, hay preocupaciones que indistintamente de si hay un gobierno republicano o demócrata se van a mantener. Van a haber matices, van a haber algunos cambios. No se mantiene 100%, digamos, pero hay un 90% de que sí se mantiene. Me refiero a qué temas. El tema migratorio.
tanto para demócratas como para republicanos, el tema migratorio, la reducción de la migración irregular, el tema de que cada vez más las personas se queden en el país y el dotar de recursos al país precisamente para facilitar que no se vayan a Estados Unidos, esa es una prioridad. La otra prioridad importante es todo el tema de seguridad. Bueno, de hecho, la migración la ven en Estados Unidos como una dimensión de la seguridad nacional. Ese es un tema absolutamente, yo diría, no solamente fundamental, sino bastante estable. Temas que tienen que ver con la geopolítica mundial, con la geopolítica y la geoeconomía, digamos, en general, también se mantienen bastante estables. Entonces, si hacemos la lucha contra el narcotráfico, especialmente para el Triángulo Norte, para México, para Colombia, también son temas que son, otra vez, reitero, estables. Entonces, si vemos ahí, yo diría que estos personajes lo que están haciendo es un uso casi desde el punto de vista emocional. Es decir, ellos sí simpatizan por la causa, pero no por los temas, digamos, de profundos o ideológicos o programáticos, sino simple y sencillamente por interés de la presunción que Rafael Curruchiche, que tiene Alejandro Sinibaldi y otros actores más, que inclusive se han puesto gorras, playeras y demás, es que ellos se les facilite con la llegada del Partido Republicano lo que planteé anteriormente, que se les deje de ser personajes sancionados. Todo lo demás a ellos, digamos, no les importa. Pero eso es poco probable que ocurra precisamente porque el tema de las sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos es un manejo de política exterior. Son acuerdos bipartidistas que se llevan a cabo tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Y son acuerdos que están bastante ya aceitados, diríamos así, entre republicanos y demócratas, casi que indistintamente de quién sea el presidente de la República. Sí, pues. Es decir, que no podemos esperar que después del 21 de enero de 2025 que toma posesión el nuevo presidente, si en caso fuera republicano, no podemos esperar que al mes ya estén todos estos personajes fuera de estas listas, ¿no? Totalmente. Eso, digamos, los primeros matices se tendrán que ir materializando, si bien nos va, durante el primer cuatrimestre de 2025. Y son matices que no veo yo necesariamente que impliquen el eliminar estos listados y demás. Hoy las preocupaciones de Estados Unidos, por ejemplo, y del candidato republicano Donald Trump, es en el tema de lucha contra la migración irregular, lo que inclusive ha planteado un poco en campaña. Aunque en campaña lo que se hace es exponenciar muchísimo más estos temas, aunque en la práctica la aplicación sea bastante más conservadora, digamos. Pero, por ejemplo, lo que ha planteado el presidente Trump es hacer una versión, una especie como de 2.0 de toda esta suerte de cacería que se llevó a cabo cuando él fue presidente en los años 2016, 2017. Me refiero concretamente a las detenciones masivas que se hicieron en la frontera sur de Estados Unidos. Ese tipo de dinámica, ese tipo de planteamientos, el fortalecimiento de la securitización de la frontera con México, el tema de darle más recursos a las patrullas fronterizas, a la militarización de toda esta agenda. Esto lo veo yo como acciones que sí se lleven a cabo, digámosle, no inmediatamente, pero sí en el corto plazo. Pero lo de la eliminación de los listados lo veo como una posibilidad, primero, muy pequeña, muy diluida y que se manejaría en otro momento. Muy bien. Estados Unidos, ya entrando ya en la parte final de la entrevista al licenciado Renzo, fue un gran aliado seguramente para que no se concretara la intentona golpista del año pasado. De cambiar rumbo la Casa Blanca y que llegara el Partido Republicano, ¿cree usted de que haya como que más facilidad para que pensar en que estas fuerzas oscuras del país puedan organizarse y sacar al presidente Bernardo Arévalo antes de mayo de 2026, fecha en la que debe elegir al próximo fiscal general? Esto lo veo, digamos, fuera de agenda. Es decir, Estados Unidos, reitero, podrá hacer algunas modificaciones, por ejemplo, que se puedan reducir algunos programas de cooperación, especialmente los que han sido impulsados en los últimos tiempos por la administración del presidente Biden y por la vicepresidenta Kamala. Reducción de cooperación, reducción o cambio de algunas líneas operativas, lo veo, pero que pueda, digamos, quitarle el respaldo al gobierno de Guatemala en general. Recordemos, Estados Unidos lo que le interesa es prevalecer su agenda de intereses. Lo que ellos están salvaguardando es su agenda de intereses más que el respaldo al presidente A o al presidente B.
Entonces, esa lógica de salvaguardar los intereses norteamericanos estará por encima de cualquier cuestión. Y si eso significa el que tendrían que convivir con un gobierno como muchos de los que hay en América Latina, que no son necesariamente de la línea de pensamiento del propio presidente Trump, pues lo seguirán haciendo. Hay que ver que si en algo se caracteriza la política norteamericana es por ser absolutamente pragmática, y el pragmatismo lleva a eso. Por supuesto que entonces pensar que va a haber una vuelta de cambio de timón, que va a haber una vuelta de página, que va a haber un corte de caja, me parece que es una narrativa totalmente artificial. En todo caso, el gobierno de Guatemala pues también tiene mucho que decir, mucho que dialogar, mucho que negociar también, ¿no? Totalmente. Entonces yo creo que el escenario en materia de política exterior de Guatemala en ese sentido siempre se ha privilegiado, digamos, o usualmente se ha privilegiado mucho la relación bilateral con Estados Unidos. En este sentido creo que el canciller Carlos Ramiro Martínez, nuestro embajador en Washington, Hugo Beteta, tienen que tener también ya la suficiente, no solo cintura, sino también, digamos, como los bullets que permitan decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo vamos a actuar con el Departamento de Estado si sigue en manos de demócratas? Es de una forma. Si cae en manos de republicanos, tenemos que hacer unas modificaciones, unos cambios. Así que creo que parte también del elemento de política exterior es ser como proactivo, pero también ser prospectivo, el plantearse escenarios. Y ahora tenemos dos escenarios en ese sentido también. Indistintamente, esto no es un concurso, este no es un tema de quién me cae bien, esto no es un tema de simpatías, sino es un tema muy también, desde el punto de vista guatemalteco, muy pragmático. Tenemos que pensar, escenario 1, prosigue el gobierno demócrata, ahora en manos de Kamala Harris. Escenario 2, hay un cambio y asume la presidencia el expresidente Donald Trump. Frente a eso, también entonces Guatemala tiene que plantearse abiertamente qué matices, qué consideraciones y qué asuntos, reitero, van a continuar ser bastante estables. Bueno, perfecto, excelente plática, licenciado Renzo. Muchas gracias por estar con nosotros acá en este espacio de la hora en donde abordamos pues temas de interés nacional e internacional. De nuevo, muchas gracias y lo esperamos tener aquí en una próxima oportunidad. Es un placer, es un gusto. Gracias, licenciado. Muy amable y que tenga un excelente día. Igualmente.